se ha inaugurado este verano de investigación científica 2022 en CUSEA y que las autoridades nos han ofrecido este centro universitario como un espacio de crecimiento, damos inicio al 9º seminario de inducción a la investigación científica, que es organizado por un grupo de investigadores. Primordialmente el doctor Andrés Valdés Cepeda, que será nuestro conferencista magistral, secretario académico de un centro universitario, y que nos dará un mensaje directo para empezar con nuestras actividades académicas de investigación. Asimismo, nuestro cuerpo académico está integrado por el doctor Adrián de León Arias, coordinador de investigación, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, que nos dio su mensaje, el doctor Filadelfo León Cázares, a quien le agradecemos su presencia, asimismo el doctor David Gómez Álvarez, la doctora Diana Becerra Peña, que está aquí a mi lado y nos apoyará en la moderación de esta primera conferencia. Y quiero agradecer al Departamento de Administración a cargo del doctor César Omar Mora Pérez, que es quien nos ha apoyado para la organización de este cuerpo académico. Nuestro cuerpo académico está adscrito a ese departamento, y al equipo de la coordinación de investigación a cargo de Maite Alcántara, Itzel, Efraín. Gracias por todo el apoyo para hacer realidad este espacio que pensamos que iba a ser virtual, porque solo teníamos confirmados 11 personas, y cuando se abren las redes, se hace público esta incertidumbre de saber si solo iban a estar 10 personas y de repente encontrar un recinto lleno es una gran satisfacción. Créanme que vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para, además del seminario, darles oportunidad para que conozcan nuestra gran Universidad de Guadalajara, nuestra bella zona metropolitana, y sobre todo que se sientan seguros y felices de estar en Guadalajara. Les invito a que tomen medidas de seguridad, que cuiden mucho sus equipos de cómputo, que cuando se tomen una fotografía la tengan el teléfono deteniendo. De repente hay ciertas prácticas de rapiña como en todo el país y en todos lados, que les invita a que cuiden sus pertenencias y cuiden su salud. Cuando conozcan tequila, por ejemplo, cuiden mucho que de repente un shot parece que no hace nada y les puede generar un gran problema. Cuídense mucho, combinen la academia con la diversión y hagan del trabajo un placer y del placer un trabajo. Bienvenidos nuevamente y gracias a todos. Les cedo el uso de la voz a la doctora Diana. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Nos acompaña en la distancia el doctor Andrés Valdés Cepeda, va a ser nuestro conferencista inaugural. Él es maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México, doctor en Estudios Latinoamericanos con especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Nuevo México. Ha tenido diversos cargos en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es secretario académico del Centro Universitario del Sur. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo Político del Departamento de Estudios Políticos en 1997, ganador del Premio Iberoamericano al autor más leído de América Latina en temas de campañas y elecciones en Miami, Estados Unidos en 2014, y finalmente, pero no menos importante, obtuvo el premio al mejor libro de comunicación política de Iberoamérica por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales en el año 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999. Agradecemos su presencia, doctor Andrés Valdés. Le cedemos el uso de la palabra para dar inicio con esta conferencia inaugural. Okay, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero pues darles la más cordial de las bienvenidas a la tierra del tequila, del mariachi y de la torta ahogada, como es el estado de Jalisco.
agradecer a los miembros del cuerpo académico, en lo particular también a nuestro señor rector, el doctor Gustavo Padilla, al maestro Iván Moreno, al doctor Adrián de León, al maestro César Mora, a la doctora coordinadora de nuestro cuerpo académico, Leticia Borrallo, y también a la doctora Diana Becerra. El título de la presentación que daré se intitula La investigación científica y el protocolo de investigación. Pues vamos a iniciar primero preguntándonos qué es la investigación científica, qué es la investigación científica, para qué sirve y sobre todo ejemplos. No hay una sola respuesta, podemos decir que hay múltiples respuestas a esta interrogante. Los profesores investigadores del CUSEA, por ejemplo, dirían es un campo laboral. Es un campo laboral de los más prestigiados, incluso los más remunerados, porque ser docente es distinto a ser profesor e investigador. Entonces podemos definirlo como un campo laboral muy importante que a nivel mundial se remunera, se paga mucho mejor la investigación científica que solo la docencia. También podremos decir que es una función sustantiva de las universidades. O sea, es la docencia, la investigación y la difusión o la extensión universitaria. Entonces, una labor o función sustantiva. También es un campo creativo porque la investigación implica el crear, el imaginar, el construir conocimientos. Implica también una estrategia o una política de desarrollo de las naciones. Los países desarrollados lo son porque invierten en ciencia y tecnología, invierten en investigación científica, en la creación y la difusión del conocimiento. También es un procedimiento, pues podemos decir, innovador, que se sustenta en un método, el método científico, y podemos decir que la historia de la investigación científica de cierta manera está ligada a la historia de las metodologías las metodologías científicas en el campo, pues, de la ciencia. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre líneas de investigación y proyectos de investigación? Ustedes muy comúnmente van a escuchar estos términos. Línea de investigación es un concepto genérico que puede abarcar desde un enfoque de análisis, una temática más amplia, y un proyecto de investigación es algo concreto. Podemos decir, por ejemplo, que los negocios internacionales y la globalización de la economía puede ser una línea de investigación. Y ya el estudio de las maquiladoras en México, su situación actual y sus perspectivas, por ejemplo, pues ya es algo más concreto. Entonces, una línea de investigación es genérica, es más amplia que lo que es un proyecto de investigación. Y bueno, para investigar es importante desarrollar ciertas competencias que de cierta manera ya las traemos desde niños, porque desde niños pues dudamos, nos planteamos preguntas, buscamos ciertos indicios, buscamos hallazgos y podemos llegar a conclusiones. ¿Sí? Sin embargo, aquí se hacen de manera sistemática, repito, utilizando metodologías científicas, sean cuantitativas, sean cualitativas, sean inductivas, sean deductivas. ¿Sí? ¿En qué se apoya ese proceso de investigación? Primero es importante aprender a dudar. Que el conocimiento que nos transmiten los libros, las redes sociales, las bases de datos o los profesores puedan ser sujetas de análisis y de crítica. Vamos a poner algún ejemplo. Ustedes recordarán que muchos años atrás se creía que la Tierra era plana. Sin embargo, bueno, con investigación científica se demostró que la Tierra es redonda. Hoy día es como una verdad científica, pero con nuevas tecnologías y nuevos hallazgos se puede demostrar posiblemente que la Tierra no es redonda, que es elíptica. Parece redonda, pero es elíptica. ¿Se fijan cómo va avanzando el conocimiento a partir de la duda? También ustedes recordarán que en biología se nos decía que las plantas se alimentan por las raíces. Un agrónomo dudó de esto, empezó a alimentar una planta por las hojas y encontró el hallazgo de que las plantas, algunas de ellas también se alimentan por las hojas, y descubrió
los fertilizantes foliares y en lugar de fertilizar mata por mata, por ejemplo, el caso del maíz, milpa por milpa, pues hoy se hace con avionetas o con drones, con nuevas tecnologías. Pero en todo esto del avance científico estuvo la duda, la crítica al conocimiento convencional. Entonces, el principal reto que tienen ustedes en el proceso de investigación es dudar de que los conocimientos que reciben en el aula, los conocimientos que ven en bases de datos, y finalmente tratar de indagar, de investigar, de plantear nuevos proyectos de investigación, plantear también nuevas preguntas que puedan avanzar y desarrollar el conocimiento. Otro aspecto muy relevante, pues tiene que ver con aprender a problematizar. Tenemos que los fenómenos cotidianos poderlos plantear como problema de investigación. Entonces, uno de los retos fundamentales de ustedes jóvenes que están induciéndose a la investigación es enseñarse a plantear el problema, o sea, a problematizar cualquier realidad que se estudie, sea en la empresa, sea en la administración pública, sea en la sociedad. Aprender a problematizar es una habilidad que se hace con la práctica, o sea, y viene el planteamiento del problema, ¿sí? También es importante el enseñarnos a hacer preguntas relevantes, sobre todo buscar las causas, el por qué, las consecuencias. O sea, si yo me pregunto de que si es cierto o no es cierto, es una pregunta a veces muy obvia o muy corta. Pero si me pregunto el por qué es cierto o el por qué se presenta tal fenómeno, por ejemplo, si hablamos ahorita, decía el doctor Iván sobre el tema del calentamiento global, ¿sí? Entonces, bueno, si es una pregunta, ¿existe el calentamiento global en México? Pues la respuesta sería obvia, lo existe, sino ¿por qué existe ese calentamiento global? ¿Qué se está haciendo para de cierta manera, coadyuvar en ese calentamiento global como sociedad? Y sobre todo, ¿cómo se puede atenuar o resolver con políticas públicas concretas el problema del calentamiento global? Entonces es importante, repito, saber hacer preguntas relevantes, que sean preguntas que atiendan la problemática social y que planteen pues soluciones a dicha problemática. También es importante saber formular teorías o utilizar teorías que apoyen nuestra investigación. Más adelante vamos a ver la estructura de un protocolo de investigación y vamos a hablar del marco teórico, o sea, del estado del arte, de las teorías que de una u otra forma están relacionadas con nuestra investigación, que sustentan o apoyan nuestra investigación científica. Es importante también, indudablemente, el aprender a utilizar las diferentes metodologías que se utilizan en la investigación científica. Las hay, lo van a profundizar en una conferencia posterior, pues metodologías de carácter cuantitativo que trata de cuantificar, de medir los fenómenos, tratar de a través de indicadores, de números, de estadísticas, tratar desde la perspectiva pues metodológica poder comprobar una hipótesis, poder tener hallazgos, tener evidencias empíricas que traten de comprobar o contrastar una hipótesis, y es importante saber utilizar esas metodologías. La inductiva, decíamos, de lo particular a lo general, o la deductiva de lo general a lo particular también es muy importante. Y sobre todo es importante saber indagar. Investigar es sinónimo de averiguar, de indagar, de inquirir, de buscar información. Entonces, la gestión de la información es muy importante. El saber también plantear hipótesis. Las preguntas que se formulan, las respuestas tentativas a dichas preguntas son las hipótesis de trabajo que ustedes van a formular en su investigación. Y sobre todo, en el tema de la investigación es importante tener el placer del descubrimiento. O sea, la investigación no solo debe ser un campo laboral, no solo debe ser una función sustantiva de la universidad, alguien diría una estrategia con una política de desarrollo de una nación, también nos debe de llenar como personas. La investigación también puede ser, darnos placer en la medida que le demos sentido a esta investigación científica. Ahora bien, ¿qué protocolos de investigación existen en el ámbito de las ciencias sociales? Porque en el ámbito de las ciencias médicas o en las ingenierías es un poco diferente, pero lo que se utiliza mucho en el campo de las ciencias económico-administrativas, de las ciencias sociales. Bueno, en primer lugar, hay que plantearnos el problema. Por ejemplo, si hablamos del calentamiento global,
plantearlos las causas que están generando el calentamiento global. Si estamos hablando del tema de los polinizadores, las abejas que se están también extinguiendo, se están acabando, que están jugando un papel muy importante en los ecosistemas, pues hay que saber problematizar esta temática. O sea, ¿qué está generando la reducción de la polinización, la crisis mundial de polinizadores que tenemos ligado al calentamiento global, por tener un ejemplo? O si lo vemos en el campo ya de la temática de la empresa, ¿por qué son exitosas unas empresas y por qué fracasan otras? ¿Cuáles son los factores determinantes del éxito o del fracaso de las empresas o las organizaciones? Pues iniciamos con el planteamiento del problema. Segundo, planteamos una justificación. En la justificación tendremos que responder al menos 2 preguntas. ¿Por qué es importante mi investigación? ¿Por qué es importante esta investigación? Porque no se ha realizado, por ejemplo, o se ha realizado parcialmente, o se ha utilizado con otra metodología, o tú vas a utilizar una metodología distinta en esta investigación tratando de buscar hallazgos, los mismos hallazgos o hallazgos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué lo justifica? Entonces, una vez que tengamos la justificación, pasamos a el planteamiento de interrogantes, de preguntas de investigación. Aquí las preguntas de investigación pueden ser 1, 2 de manera genérica y puede haber también preguntas más particulares, más específicas, ¿sí? Después de esto hay que plantear objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Objetivos también generales y objetivos específicos, ¿sí? Hay que plantear después hipótesis. Repito, las hipótesis como las respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Hasta aquí es importante también señalar que se recomienda tener una matriz de congruencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un planteamiento del problema, una justificación sobre una temática, pero ya las preguntas de investigación, los objetivos o las hipótesis ya no coinciden, ya no hay esa congruencia. Entonces, ustedes pueden indagar en internet, en bases de datos, sobre cómo se elaboran las matrices de congruencia, de tal forma que estamos hablando sobre el mismo tema, que las hipótesis realmente sean las respuestas tentativas a preguntas que ustedes han formulado y que los objetivos, tanto particulares como específicos, estén todos alineados, ¿sí? Entonces, por eso se llama la matriz de congruencia, haya una congruencia. Después pasamos a lo que se denomina el marco teórico y el marco metodológico. O sea, investigaciones que han realizado otros autores que están relacionados, que sustentan, apoyan de cierta manera a la investigación que están ustedes realizando. También otros autores le llaman estado del arte, le llaman también marco teórico o marco referencial, ¿sí? Y muy ligado a esto, pues la metodología. Y dentro de la metodología, pues no solamente lo genérico, en el sentido de que es cualitativa o cuantitativa, o un estudio descriptivo, un estudio analítico, sino también las técnicas de recolección de datos. Sí, es también a través de encuestas, estudios bibliográficos, revisiones hemerográficas, no sé, distintas técnicas que se utilizan en el aspecto metodológico. Una vez que tenemos el marco teórico y tenemos nuestra metodología, hay que pasar a el análisis e interpretación, que aquí es lo importante. O sea, toda investigación debe ser, creo yo, original, debe de aportar el conocimiento, más cuando ustedes estudian una maestría o un doctorado. Una pregunta muy frecuente en los exámenes de grado es: ¿de qué manera tu investigación contribuye a la creación de nuevos conocimientos en la carrera que tú estás estudiando, o en la carrera en la cual pues estás presentando, en el programa educativo en el que estás presentando tu investigación de maestría o de doctorado? Pues bueno, la riqueza del análisis y la interpretación de sus datos, de los hallazgos que hayan tenido, es muy importante. Y aquí viene, repito, lo relevante de la investigación y sus conclusiones. Una vez que has hecho el planteamiento del problema, la justificación, tus preguntas, tus hipótesis, tus análisis e interpretaciones, ¿qué concluyes? Que será la esencia de tu investigación. Indudablemente, a las conclusiones puede agregarles también recomendaciones de intervención organizacional, de políticas públicas, de políticas organizacionales, para que pues el estudio, la investigación, pues no tenga no solamente un uso teórico, sino también
un sustento y pues algo práctico, una utilidad práctica, pues para que las empresas, las organizaciones, las dependencias, los gobiernos, los individuos puedan utilizar dichos conocimientos para la solución de los problemas, los diferentes problemas que aquejan a la sociedad. E indudablemente, pues debe haber un apartado de referencias, más que de bibliografías, de referencias, que ya ahora son hemerográficas, son de bases de datos, y bibliográficas también. Y bueno, se recomienda en el campo de las ciencias económico-administrativas y de las ciencias sociales utilizar el sistema de citación APA, que ustedes también, creo yo, lo van a ver en una de las conferencias que se tienen programadas en este seminario de inducción a la investigación científica. Ahora bien, esto sería como la teoría. Yo lo que quisiera es ponerles un caso de una investigación que se hizo en CUSEA, de tal forma que podamos ver en concreto lo que vimos de manera genérica, que es la investigación, la importancia de la investigación y el contenido de un protocolo en una investigación que se realizó en México, que hemos intitulado Universitarios y Cultura de la Legalidad en México. Y en lo particular se hizo un estudio sobre las percepciones que tenían los estudiantes del CUSEA sobre la cultura de la legalidad. Entender que la legalidad no se da en abstracto y no implica solo actitudes o virtudes cívicas, sino sobre todo implica un comportamiento. ¿Sí? La cultura de la legalidad no se da en abstracto, ni implica solo actitudes o virtudes cívicas. Tiene que ver con la ética, ¿sí? Y de cierta mente también a veces con violaciones a la propia norma. El objetivo que se buscó fue realizar un diagnóstico y en su momento un plan de intervención organizacional sobre el nivel que guardaba la cultura de la legalidad entre los alumnos de licenciatura del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, entendiendo la cultura de la legalidad como el que conoce las normas, o sea, que conocen la existencia de las leyes, las respeta, las hace suyas y las hace respetar. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Supongamos que la norma dice que está prohibido tirar basura en el CUSEA. Pues yo conozco la norma que está prohibido tirar basura en el CUSEA, respeto esa norma, ¿sí? Si veo que alguien está tirando basura, le llamo la atención, oye, ¿sabes qué? Levanta la basura y ponlo en su lugar, en el bote, ¿sí? Y ahí, bueno, botes para orgánica, inorgánica, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cultura de la legalidad, el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Se implica conocer, respetar y defender las normas que en este caso rigen la vida institucional, en este caso la vida universitaria. Y para el caso de la Universidad de Guadalajara, pues vimos que el objetivo de esta investigación era preguntarles a los alumnos si conocían la máxima ley de nuestra institución, ¿sí? Que en este caso es la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. O sea que si la sociedad, o en este caso los alumnos, conocen la mayoría de las normas y las leyes, ¿sí? Tienen la voluntad de respetar esas leyes. ¿Existen o no órganos de control y de gobierno que traten de vigilar el cumplimiento de esas leyes? ¿Sí? Si se violan esas leyes, ¿hay algún tipo de sanción o castigo? ¿Sí? Sí existe un proceso de defensa también, el poder tener el derecho a la legítima defensa. Todo eso implica la cultura de la legalidad, ¿sí? Y sí, quienes infringen la ley o la norma pueden ser de cierta manera sancionados, ¿sí? Y existe un sistema, pues, de evolución o de cambio de las leyes. Entonces, bueno, estas fueron las preguntas que se plantearon de investigación que ustedes tienen aquí en la pantalla. ¿Existe o no una cultura de respeto a la legalidad en la universidad, en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo está la cultura de la legalidad? ¿Cómo se manifiesta la cultura de la legalidad en este centro educativo? ¿Y qué plan de intervención organizacional se puede implementar para tratar de fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad? Y bueno, se planteó que la hipótesis es de que la cultura de la legalidad era muy endeble y que, bueno, había una serie de prácticas como el plagio, que es muy frecuente muchas veces en los trabajos de investigación. Muchas veces como estudiantes creemos que investigar es meternos a Wikipedia o irnos a internet o a una biblioteca, sacar el conocimiento de ellos, transcribirlo y presentarlo como nuestro. Eso es plagio, no es investigación, como se va a quedar claro pues en el transcurso de este seminario.
Esta investigación se hizo en el 2012. Decirles que yo acá en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, que está a 1 hora de Guadalajara, aplicamos esta misma encuesta, esta misma metodología en el Centro Universitario del Sur y encontramos estudios muy similares, conclusiones muy similares. Simplemente referencié la del CUSEA porque ustedes están en ese centro universitario. En aquel tiempo había 15,722 estudiantes en las diferentes licenciaturas y bueno, el tamaño de la muestra fueron 821 casos, con un nivel de confianza de 95% y un error estadístico de más o menos 4.8%. El tipo de muestra fue aleatorio estratificado, una distribución proporcional, ¿sí? A partir de las licenciaturas y de los semestres cursados. Y bueno, se aplicó ahí en físico. En el caso del CUSUR se aplicó porque estábamos en pandemia, vía digital, y allá se aplicó pues en los salones de clase. Y en la mañana, en la tarde, se trató que fuera hombres y mujeres de todas las carreras que se imparten en el CUSEA, ¿sí? Entonces, la primera parte el objetivo era, repito, conocer y respetar, si conocen los estudiantes, los alumnos del CUSEA, la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, si conocen el reglamento más importante que todo alumno debe de conocer en la Universidad de Guadalajara, que es el reglamento de evaluación del aprendizaje en la Universidad de Guadalajara. O sea, el que tiene que ver con las bajas académicas o las bajas administrativas que se dan, que este es el reglamento general de evaluación de los alumnos de la Universidad de Guadalajara. Y segundo, la primera fue una encuesta y la segunda se hicieron casos hipotéticos a través de una escala de Likert para saber la posibilidad de presentarse la probabilidad de que ocurra una conducta ilícita o ilegal fuera de la norma respecto a temas cotidianos que suceden en el aprendizaje escolar. Entonces vienen los resultados. Primero se le pregunta a los estudiantes si conoce o no la principal ley, en este caso la norma principal de la Universidad de Guadalajara. Fíjense, el 88% dicen que no, o dijo que no, el 12% que sí. Ahora, mucha gente puede decir, sí la conozco. Ya si le preguntamos, oye, ¿qué dice el artículo fulano de tal? ¿Qué le dice el artículo 28, el artículo 32? Posiblemente no lo conozca. Sin embargo, bueno, las encuestas son también de buena fe y de buena fe tenemos este resultado. Vienen por carrera, por turismo, contaduría, o sea, en primer lugar, la gran mayoría, la primera pregunta, de los alumnos del CUSEA desconocen incluso la existencia de la ley orgánica, que es la máxima norma que rige a nuestra institución. Y vienen también por los semestres, desde los que llegan a primer semestre a los que ya van finalizando. Pero si ustedes observan, pues más del 80% contestó que desconocía la existencia de la ley orgánica. Entonces, si desconoces la ley, pues difícilmente vas a tratar de cumplir esa normativa. La segunda pregunta, ¿conoce el reglamento de evaluación y promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara? Algo que los estudiantes deben de conocer porque está relacionado con su evaluación, su desempeño. Y fíjense, el 92% de los encuestados señaló que la desconocía. ¿Sí? ¿Tienes conocimiento acerca de los órganos de gobierno de nuestra institución? El 92% también lo desconocía. ¿Tienes conocimiento acerca de los órganos de gobierno de la representación estudiantil? Un 75% dijo que lo desconocía, un 25% que sí lo conocía. ¿Sí? Vienen también los comparativos por carrera, etcétera, etcétera. Con base en tu experiencia, los profesores del CUSEA califican a tus alumnos siguiendo los lineamientos de evaluación establecidos en la normatividad. Solo algunos, al 66%, 32% dijo que sí y que no sabía el 2%. Las elecciones de representantes de los estudiantes en el CUSEA se llevaban a cabo basados en la legalidad. El 60% no sabía, el 13% decía que no y el 27% dijo que sí. En las ocasiones en las que evalúan a tus profesores, porque en CUSEA evaluamos a los profesores, evalúan a los docentes, ¿has tomado en cuenta su desempeño como profesor en el aula? La calificación o la calificación que él te puso en la materia o en el curso, en la unidad de aprendizaje. Y aquí vienen los resultados. Y así, o sea, es un ejemplo simplemente de una investigación con un marco cuantitativo. Y ahora vamos a pasar a los casos en la cual, repito, utilizamos una escala de Likert para determinar qué probabilidad de que se presente esa conducta o esa actitud. El primer caso señala lo siguiente.
Dice, ya casi terminas el semestre y estás haciendo un examen para el que no estudiaste. Para poder pasar la materia o la unidad de aprendizaje, necesitas sacar el 80% en ese examen. Sin embargo, cuando lo lees te das cuenta de que es muy probable que lo repruebes debido a que no estudiaste. Por lo tanto, es casi seguro que repetirás la materia. En determinado momento el profesor se sale porque recibe una llamada y se tarda en regresar. Entonces la pregunta que se les hace es, como no está el profesor en el aula, tú tienes la oportunidad de copiar al compañero de lado, ¿qué probabilidad de que copies? Sí, de 0 es poca probabilidad y del 6 máxima probabilidad. Y fíjense, si no lo sancionan a los alumnos, podemos copiar y podemos sacar una buena calificación, pues aquí la mayoría de los estudiantes dijo que sí lo haría, ¿sí? Otro caso, es un sábado por la mañana y tus amigos te llaman para invitarte a pasear al fin de semana en Tapalpa, que es una zona boscosa a 2 horas de Guadalajara, de fin de semana. Tú no puedes ir porque te dispones a realizar un trabajo final para la calificación de una materia, pero navegando en internet te das cuenta que hay un documento que se ajusta perfecto a lo que te pidió el profesor para trabajo final. Podrías tú bajarlo de internet, ponerle tu nombre y entregarlo como tuyo, ya que el profesor incluso ya casi no lee, tú sabes que casi no lee. Entonces así te podrías ir a Tapalpa y disfrutar con tus amigos. ¿Qué probabilidad de que hagas esta conducta? Y aquí vienen los resultados. Y así fueron 10 casos, perdón, 8 casos, caso número 3, o sea, se les plantearon diferentes casos. El 3 dice, estás en una materia en la que te va más o menos, se aproxima un examen, el profesor te pide una cooperacha. O sea, les va a decir, oye, coopérense para unas llantas de mi bicicleta o de mi automóvil, una botella, una cosa, van a tener todos 98, 99 o 100, pero nomás no digan. Pues, ¿qué probabilidad de que tú pues participes en esa cooperación que está pidiendo el profesor? Y así, todo tiene que ver con conductas ilegales, todo. ¿Sí? Sacaste un libro de la biblioteca, vas a la biblioteca, se va la luz, no hay control, puedes retirar el libro, al cabo nadie se va a dar cuenta. ¿Qué probabilidad de que se dé este comportamiento? Vienen aquí los resultados. Reprobaste una materia, pero tienes un amigo profesor que tiene palancas, como decimos en México, y bueno, le podías pedir a tu amigo, a tu pariente, que le diga al profesor, pues que te pasen que sea con 60, que es la calificación mínima para el caso de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué probabilidad que se presente esta conducta? Viene aquí señalado también. 29 dice que no, pero si sumamos los demás, por ejemplo, 4, 5 y 6, pues es casi lo mismo de la primera, ¿no? Y así son diferentes casos, simplemente los pongo a título de ejemplo para que se ilustre cómo se hizo esta investigación. Son casos de una manera, que tienen que medir la conducta de legalidad o ilegalidad en el comportamiento de estudiantes en la Universidad de Guadalajara, ya que hoy día fomentamos la cultura de la paz y la cultura de la legalidad, pero hay que partir de un diagnóstico, porque si estamos mal dentro de la universidad, imagínense cómo estamos fuera de la universidad. Si no conocemos las leyes, no las respetamos dentro de la universidad, entonces imaginemos cómo estamos en materia de cultura de la legalidad fuera de la institución. Son casos, simplemente los pongo a título de ejemplo, de manera rápida poder avanzar. Hicimos el comparativo de la legalidad con diferentes años. Lo hicimos también la legalidad en el entorno familiar, si predominaba una cultura de la legalidad en la familia, en la escuela, en el trabajo, los alumnos que trabajaban, ¿sí? En la sociedad, cuál era la percepción que ellos tenían. Y bueno, y en el país hicimos el comparativo y lo hicimos por licenciatura y lo hicimos también por municipio, porque ahí en el caso de la zona metropolitana, pues son varios municipios, como ustedes saben, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, entre otros. Por semestre, ¿sí? Y bueno, llegamos a las siguientes conclusiones. La conclusión es que predomina entre los alumnos de licenciatura de nuestro centro universitario una cultura de la legalidad muy endeble, o sea, muy pobre, muy débil. La mayoría de los estudiantes de licenciatura desconocen la normativa universitaria y la legalidad que sustentan los órganos de gobierno. Existe, por lo tanto, una alta probabilidad que los estudiantes cometan actos ilegales porque les generan beneficios o ganancias o les evitan mayores esfuerzos, según el estudio que se mostró de manera muy rápida. Se requiere, por lo tanto, un plan o un programa institucional de fortalecimiento de la cultura de la legalidad, pues no solo en el CUSEA, yo diría que en Jalisco, en el país, porque si tuviéramos una cultura de la legalidad, creo que tuviéramos un país diferente, tuviéramos menos violencia
y menos problemas pues como los que tenemos actualmente en México. Pues la cultura de la legalidad implica un proceso de aprendizaje, es muy importante, o sea, la legalidad también se aprende. La institución escolar es un espacio privilegiado para fomentar el respeto a la cultura de la legalidad y bueno, hagamos que de la universidad sea un espacio idóneo para el fomento y la construcción de esa cultura de la legalidad. Y bueno, vinieron algunas recomendaciones que no las voy a leer todas, simplemente, bueno, se recomienda a las autoridades competentes el poder primero hacer diagnósticos. De hecho, esta conferencia yo la presenté en un evento en Chihuahua, estaba el rector general del Tecnológico de Monterrey, del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y le interesó y me dice, oye, doctor, ¿me puedo utilizar tu metodología para hacer un diagnóstico de cómo estamos también en el Tecnológico de Monterrey? Y le dije que sí, se la presté. Ya al final no supe si la realizaron o no, pero bueno, se puede realizar a nivel de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, privada o pública, y se puede realizar en cualquier otro país, porque finalmente esto fue una aportación que hace el CUSEA a la investigación pues en materia de cultura de la legalidad. Eso sería lo que quería compartir con ustedes, jóvenes. Es lo que quiero compartir con ustedes, preguntarles si hubiera preguntas o comentarios. Yo aquí dejaría mi intervención y esperemos que haya sido de su interés. Reiterar el agradecimiento a la doctora Leti Borrayo y sobre todo a los profesores también que están acompañándolos, a los investigadores y a todos ustedes por acompañarnos en CUSEA. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Me parece que no hay preguntas, doctor, sobre la presentación que nos compartió. En un par de días le estará llegando a su correo electrónico su constancia de participación. Aquí la tengo, pero se la harán llegar de manera digital. Se la leo. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas otorga la presente constancia a el doctor Andrés Valdés Cepeda por la conferencia magistral, la investigación científica y el protocolo de investigación impartida en este centro universitario en el marco del 9º Seminario de Inducción a la Investigación Científica para la formación de estudiantes de alto nivel que participan en el verano que promueve el programa Delfín y la Academia Mexicana de las Ciencias. Agradecemos su participación, doctor Andrés.